Ahora conversamos con Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Fue electa en el 2017 en las elecciones de gobernadores que se realizaron en el marco de una situación muy crítica. Todos recordamos que fue el año de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que también avaló pues, la convocatoria de estas elecciones de gobernadores, así como lo hizo también con posteriores elecciones de alcalde. Le ha tocado, por supuesto, a Lady gobernar un estado muy difícil, siempre ha sido históricamente por el tema de la frontera, pero en los últimos años la situación se ha complicado, no solo por los problemas que todos conocemos de las migraciones, la presencia allí de grupos ganados por la violencia, sino que ahora también pues, se añade esta crisis entre los dos países, que hoy significa pues, que ambos no tienen relaciones diplomáticas y que cada día pues, existe entre ellos una tendencia a que se agraven las tensiones. Bueno, vamos a conversar con Lady. Bueno, Lady, a 3 años de gestión, quizás, como hemos dicho, en el estado más problemático del país, ¿qué logros rescatas de tus políticas? Bueno, más que decir que es un estado problemático, es un estado de los más sufridos en medio de la crisis que está viviendo Venezuela. No solo por las condiciones geográficas que nos califican como un estado fronterizo, donde los temas de inseguridad, donde las faltas de controles en los pasos internacionales, donde tener una frontera cerrada, pues nos hace todo más complejo, donde la economía fronteriza, que es una de las fuentes económicas del Estado, pues está totalmente paralizada y donde a más de 10 meses en pandemia, pues todo está prácticamente neutralizado a nivel comercial y económico, se le suma la deficiencia de los servicios públicos que en este estado se acentúa con mayor auge. Este es uno de los estados que mayor problemática ha presentado en materia de servicio de gas doméstico, en materia de combustible. Aunque ya en el centro del país se empiezan a sentir las deficiencias del combustible, el estado Táchira tiene más de 8 años padeciendo esta inmensa crisis. Y el delito del contrabando, que es un delito que pues tiene muchos años siendo una realidad, que es un delito que se materializa con la complicidad o la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas que deben resguardar la soberanía, hace mucho más compleja la convivencia, la subsistencia en uno de los estados más sentidos por la crisis que está viviendo el país. ¿Qué podemos nosotros rescatar de la gestión que hemos venido teniendo en los últimos 3 años? Bueno, primero destacar, antes de rescatar, destacar que hemos tenido que asumir una resistencia gubernamental en el momento más sentido que vive el país. La devaluación monetaria prácticamente desaparece en nuestro presupuesto público y sumado a esto, pues la polarización política hace que también entes del Ejecutivo Nacional no envíen gastos operativos adicionales para poder compensar la devaluación y poder asistir sobre todo las áreas más vulnerables como es el tema social y el tema salud, porque para nadie es un secreto que aquí impusieron la figura del protectorado y pues a través del protectorado, más allá de manejar recursos, se manejan algunos intereses políticos que tratan de minimizar la gestión que yo pueda direccionar o gerenciar. Esto no ha sido causa para detener mi trabajo. Yo desde el día 1 que salí electa gobernadora me he mantenido en la calle, en contacto directo con la gente, con las comunidades, y cuando empecé a apreciar la deficiencia presupuestaria y la neutralización de los créditos operativos o adicionales para poder salir adelante con la gestión, comenzamos a tocar organismos internacionales, comencé a viajar para tocar puertas afuera, hemos tenido alguna relación gubernamental e institucional con organismos adscritos a la ONU, con algunas embajadas, y esto nos ha permitido que podamos tener suministros, sobre todo en el área social y en el área de salud, que nos permiten mantenernos en la calle y llevar ayuda y asistencia a los sectores y a las familias más vulneradas. ¿Qué podemos rescatar? Bueno, que vamos a seguir promoviendo las políticas de Estado desde el gobierno regional humanizadas. Es imposible que un gobernante en este momento no mire las realidades que está viviendo la familia venezolana. En el caso del Táchira, nosotros hemos ido a tocar la sensibilidad, a palpar la crisis, y por eso es que nuestra gestión se destaca en el tema de la atención social y la atención en materia de asistencia en salud. Hemos enfrentado la diáspora de personal de salud, hemos enfrentado la deficiencia
eficiencia presupuestaria para los presupuestos hospitalarios, hemos enfrentado las deficiencias y el incremento de las patologías comunes en las diferentes comunidades y municipios del Estado, y esto lo hemos asumido con jornadas de asistencia médica, de asistencia social. Hemos generado con los organismos internacionales algún tipo de incentivo alimentario para poder neutralizar de cierta manera la diáspora de nuestro personal de salud tan calificado que tenemos en el Táchira. Y si hoy me preguntaras qué pudiéramos rescatar de todo esto, yo insistiría en humanizar las políticas públicas de nuestro gobierno regional para poder verdaderamente asistir la desesperanza y la inmensa crisis. Evidentemente que cuando se habla de gerencia pública, pues hay sectores que esperan el desarrollo de infraestructura, desarrollo de autopistas que nos puedan generar avances económicos, estructuras de alto impacto, pero en este momento que estamos viviendo con tanta deficiencia presupuestaria, con tanta crisis, con tanta diáspora, con tanta migración, donde incluso muchos talentos profesionales se han ido del país, nosotros vamos a seguir promoviendo la humanización de las políticas públicas, que es totalmente distinto al populismo. El populismo es lo que hace el Ejecutivo Regional, controlar al pueblo, el Ejecutivo Nacional, controlar al pueblo a través de la alimentación, controlar al pueblo a través de los servicios públicos. Nosotros estamos totalmente aislados de lo que es el control de las políticas públicas para poder controlar al pueblo. ¿Por qué? Porque pues nuestras acciones sociales y asistenciales en materia de salud van direccionadas a todos los sectores de la población tachirense sin ningún tipo de discriminación ni política, ni religiosa, ni de raza, ni de sexo, a diferencia de lo que hace el Ejecutivo a través de sus operadores políticos en el Estado, donde brindan asistencia en materia alimentaria y en materia de servicios públicos con discriminación únicamente a los sectores que los acompañan o a los sectores que ellos pueden controlar. Por eso nuestras políticas se diferencian, no son políticas populistas, son políticas públicas de gobierno que están mirando las realidades del venezolano, realidades que muchos sectores del poder que se identifican tanto con el régimen como con algunos otros sectores que han venido acompañando la lucha democrática, hoy no terminan de mirar ni de entender. La gente necesita que se le ayude, la gente necesita políticas humanizadas, la gente que está viviendo la crisis necesita creer en los líderes, y una manera de poder recuperar la confianza en sus líderes es que los líderes se legitimen en la calle, ayudando a la gente, brindando asistencia, humanizando todas las acciones políticas que se puedan llevar, porque hoy el pueblo venezolano está en una gran decepción y pareciera que ha perdido la fe y la confianza en los liderazgos políticos que desde el aspecto nacional han venido orientando la política que promueve el cambio del régimen. Ahora te preparas para la reelección en las próximas elecciones de gobernadores que posiblemente se realicen el próximo mes de julio. ¿Cuál sería tu propuesta principal para darle continuidad a tu gestión y también pues de acuerdo a la situación que se vive en esta zona fronteriza tan conflictiva? Bueno, hablar de reelección es primero mirar con una óptica de realidad la crisis política que se está viviendo no solo en el Táchira, sino a nivel nacional. Hablar de reelección sería legitimar liderazgos, sería ratificar el pacto con los electores de qué quiere la gente y hacia dónde vamos, sin aislarnos de las realidades que está viviendo el pueblo. En ese orden de ideas, pues, en medio de la conflictividad política con la cual se cerró el 2020, donde los mismos sectores de la oposición democrática que busca el cambio del sistema de gobierno en Venezuela, existieron tantas posiciones encontradas, quienes tomamos el camino de la participación porque consideramos que el régimen tiene que debilitarse a través del ascenso al poder desde todas las bases sociales de Venezuela, y en ese orden, cuando existan elecciones a alcaldes, a concejales, a diputados legislativos y a gobernaciones, los líderes políticos no podemos dejar de participar, los líderes políticos no podemos dejar de organizarnos, de tener estructuras sólidas en los diferentes sectores de la sociedad. Nosotros, ante la conflictividad, ante la controversia que se generó, ante la descalificación y la violencia con la cual se generaron posiciones de algunos sectores políticos, de algunos líderes políticos que calificaron que todo el que decidió ir a defender su voto, que todo el que decidió ir a desarrollar el derecho al sufragio, que es un derecho constitucional, fue descalificado como traidor, alacrán, vendido. En ese orden de ideas,
frente al resultado de la consulta, que en vocería de muchos dirigentes políticos se decía que con la consulta venía el fin de la dictadura, que con la consulta Maduro se iba, que con la consulta se abría paso a una nueva estrategia acertada para el cambio de gobierno. Pues frente a esas ambivalencias, donde un sector y otro entró en esta controversia, pues yo lo primero que plantearía es que antes de hablar de cualquier reelección a cualquier cargo de elección popular, no solo el de la gobernadora del Táchira, se legitimaran los liderazgos para de verdaderamente ratificar hacia dónde mira la población y en quién confía la población. Yo no tengo absolutamente ningún temor de ir a unas elecciones primarias donde todos los candidatos que aspiren ser gobernadores en el Táchira dentro de los sectores democráticos se cuenten, porque es la mejor manera de nosotros decirle al pueblo del Táchira, queremos que nos califiquen, queremos que nos evalúen, y en ese escenario pudiéramos garantizar unidad para ir frente al candidato que pueda imponer a través de cualquier método el régimen. El estado Táchira es el estado con mayor irreverencia que se ha mostrado en todo el pueblo venezolano, pero también es un estado con una capacidad política intacta, con una capacidad política de demostrarle al país que somos capaces de hacer muchas cosas, y que como reto yo plantearía que diseñáramos una plataforma unitaria, pero para poder diseñar esa plataforma unitaria, el primer paso que yo dejaría en la mesa es la ratificación de los liderazgos para todos los cargos de elección, para las alcaldías, para las concejalías, para las diputaciones, y pues en este caso para la primera magistratura del Estado, que es la gobernación del Estado Táchira. Hay sectores que te dicen, pero ¿para qué aspirar si te van a poner gobiernos paralelos? Bueno, sencillamente porque esa es parte de la capacidad política que tenemos que tener los líderes. Nosotros tenemos que enfrentarnos en todos los escenarios, porque el escenario que menos efectividad y menos avance le va a generar a la población es dejar de participar, dejando los espacios para que la dirigencia política que representa el régimen ocupe el autoritarismo, el absolutismo, y Venezuela hoy necesita tener a sus líderes demostrando la capacidad de resistir en crisis y demostrando sabiduría, madurez política, y siento que es el momento de reencontrarnos. ¿Cómo nos vamos a reencontrar? Que uno deponga y el otro deponga y uno considere que uno tiene más que el otro. La única manera de poder certificar y ratificar y legitimar esas posturas es contándonos para que la gente califique dónde están los liderazgos que hay que acompañar, que sea el mismo pueblo quien lo determine. Bueno, comenzando este año se instaló una nueva Asamblea Nacional que fue elegida en las elecciones del pasado 6 de diciembre. También existen propuestas para nuevos diálogos de paz. También está presente el cambio que ha ocurrido en Estados Unidos con la elección de Joe Biden, que seguramente debe tener una repercusión en el país. Y por otra parte hay un sector de la oposición, según se ha conocido, que reconoce que fue un error no participar en la escogencia parlamentaria pasada, pero que seguramente, y al parecer ya está dando paso en este sentido, presentará también candidatos o apoyará fórmulas para las gobernaciones. ¿Cuál es tu visión sobre el contexto político venezolano en estas circunstancias? Bueno, yo siento que todos estos escenarios obran a favor de Venezuela. Obran a favor de Venezuela porque el hecho de que se instale un nuevo gobierno con un esquema o una ideología o un contexto político distinto al radicalismo que se venía mostrando con el gobierno que está saliente en Norteamérica, pues muestra que puede existir la posibilidad de que a través de conversaciones institucionales se puedan resolver muchas problemáticas que tiene Venezuela. Yo no olvido las propuestas de la CAF para resolver el problema eléctrico en el occidente del país, lo cual no fue posible por los radicalismos que se manejaron en los esquemas políticos de quienes manejaban un sector en la oposición y un sector dentro del gobierno. Yo no desestimo que la situación económica que se está manejando a través del bloqueo o las sanciones se puedan regular a través del diálogo institucional para tratar de solventar algunos aspectos en materia de servicios públicos, sobre todo para nuestro estado Táchira, que es el estado más sufrido en materia de combustible, en materia de gas. Yo no desestimo que se pueda establecer un diálogo institucional
para poder resolver problemas en materia de salud, sobre todo ahorita con la pandemia. Necesitamos las vacunas. Venezuela no tiene una economía solvente para poder adquirir esa vacuna y vacunar a todos los millones de venezolanos que las requieren. Qué bueno sería que a través de un diálogo institucional con los diferentes gobiernos se pudiera avanzar en materia de servicios públicos, en materia de salud, que las vacunas pudieran llegar a todos los sectores, pero no bajo un esquema de control político de que si los rusos son amigos de Maduro, entonces nada más van a llegar las vacunas a Maduro, y Maduro, como es quien está sentado en Miraflores, es quien va a ostentar las vacunas y va a decidir a quién. Yo establecería que a través de un diálogo institucional, y cuando hablo de diálogo institucional empiezo por que se reconozcan los liderazgos políticos, que se reconozca la fuerza y la influencia que pueda tener cada líder en su sector, pero más allá de eso, que se reconozca de ambas partes la necesidad de reencontrarnos y sentarnos para resolverle los problemas a Venezuela. Venezuela en este momento, los venezolanos en este momento, tú puedes ir a Katia, o puedes ir a Pregonero, o puedes ir a Ureña, o puedes ir sencillamente a Genaro Méndez en La Concordia, en San Cristóbal, y los venezolanos que están allí lo que están pidiendo es soluciones. Allí no están pensando si a través de la continuidad Guaidó se puede mantener, o si a través de las divisiones Maduro va a seguir sentado en Miraflores. Allí la gente lo que está pensando es de qué manera los políticos venezolanos van a poder resolver el problema del gas, de la salud, de los salarios dignos. Hoy los docentes, ¿qué quieren? Los docentes, los educadores venezolanos, por cierto que mañana es el Día del Educador, lo que quieren es tener un salario digno que les permita por lo menos hacer un mercado que alimente a su familia. Los médicos y las enfermeras, que quieren tener un salario digno, porque la realidad de ellos es que ni siquiera les alcanza para comprar el par de zapatos que les permita trasladarse a su trabajo. Si a través de los diálogos institucionales se pueden resolver problemas que hoy tienen en miseria y en crisis a los venezolanos, creo que es una propuesta ganar-ganar, porque más que gane Guaidó o que gane Maduro, va a ganar Venezuela. Nosotros no podemos sujetar el diálogo a las investiduras o al mantenimiento de las investiduras de un sector o del otro, que el diálogo se sujeta a que Maduro siga en Miraflores, o el diálogo se sujeta a que tal cual representante de la oposición siga con una investidura propia o impropia, o a que tal cual dirigente político de la oposición tenga o se le releve una inhabilitación. Yo creo que tenemos que ir más allá de los planteamientos individuales o de los proyectos políticos personales. Y una buena estrategia es que nosotros estemos prestos a que el nuevo gobierno norteamericano llegarse a presentar el planteamiento de un diálogo entre políticos, entre instituciones, que lo primero que sea planteado sean las necesidades del pueblo venezolano, no la solución de los proyectos políticos individuales, porque al pueblo venezolano no le importa qué investidura pueda tener un político o qué investidura tenga otro político. Al pueblo venezolano le importa que los líderes podamos resolver la realidad que está viviendo el pueblo, y esa realidad se llama hambre, miseria, sueldos indignos, crisis de salud, crisis de servicios públicos, crisis de transporte, crisis económica. Y sin duda alguna, la economía de este país puede empezar a ver luz si la situación política empieza a reorientarse. Es imposible que tengamos una economía estable cuando por un lado tenemos una Asamblea Nacional vestida de rojo, que aunque no tenga reconocimiento internacional, esa Asamblea Nacional manda en Venezuela, y por otro lado tengamos otra Asamblea Nacional que legisle a través del Zoom con la figura de la continuidad administrativa. ¿Qué inversionista internacional va a venir a invertir en Venezuela si no sabe cuál es el régimen económico al cual va a tener que sujetarse interna o externamente? Entonces, toda esta ambivalencia lo que hace es mostrar el mantenimiento en el poder del sector que representa a Nicolás Maduro y del sector que está representando hoy a la política del dirigente Juan Guaidó, y ninguno de los dos está ofreciendo propuestas de solución tangible. Es necesario que los gobiernos internacionales, tanto representantes de la Comunidad Europea como el gobierno norteamericano, entiendan y comprendan que lo principal que se debe establecer en una agenda de diálogo son los problemas de los venezolanos, no las investiduras o los cargos políticos de quienes se sienten en una mesa de diálogo. Es prioritario las necesidades de la población, pero difícilmente los líderes conocerán las necesidades de la población si no salen a la calle a palparla. Por eso yo invito a todo el liderazgo político venezolano de ambos
ambos sectores, que salgan a la calle y vean lo que padecen los educadores, lo que padecen las enfermeras, lo que padecen los médicos, lo que padecen los transportistas, lo que padecemos las madres venezolanas, lo que padecen los jóvenes que han perdido esperanza. Y de esa manera nosotros podemos interpretar o diseñar una agenda donde se priorice las necesidades de la población, más allá que los cargos, las investiduras políticas o los proyectos políticos de tal o cual líder. Bueno, muchas gracias, Lady, por siempre, por tu respuesta, por tus valiosas opiniones.